Mire, hoy se va a presentar ante el Pleno del Senado el informe que tiene que ver con la modificación de la Ley 1048, que es la ley que crea y regula las actividades de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Me percaté ayer de una información que se nos había ofrecido de que parte del contenido del informe que se va a presentar al Pleno del Senado tiene que ver con el establecimiento de responsabilidades para los que le llaman responsables del control interno de las instituciones públicas o de las instituciones que manejan recursos del Estado. Me estoy refiriendo exactamente a la responsabilidad de la Contraloría General de la República. Ustedes han estado viendo lo que ha ocurrido a partir de informes que ha rendido la Contraloría hablando de irregularidades en casi 20 instituciones públicas. 18 auditorías que revela la Contraloría General de la República en la que se habrían cometido irregularidades o dolo, dice doña Milagros, que es la directora de Ética e Integridad Gubernamental, que son cuestiones subsanables. Yo he dicho que algunas de las cuestiones contenidas ahí en esas auditorías son cuestiones que tienen a ciudadanos dominicanos en procesos judiciales encartados, otros han estado en prisión, ahora en libertad en lo que se conoce el juicio. Pero lo cierto es que los informes se han rendido y los informes se establecen en la Comisión de Irregularidades. Y yo he dicho a partir de lo que ha ocurrido que quienes deberían ser investigados son los encargados de las unidades internas de Contraloría General de la República que van a las instituciones públicas a procurar la observación correcta de los procedimientos para que las instituciones operen de manera regular. Y si no ellos, entonces el Contralor General de la República, que es el responsable último de lo que hacen las unidades internas de Contraloría en las instituciones públicas. En este informe se trata de establecer, y claro, es un informe para que lo conozca el Pleno, cuando el Pleno lo conozca tendrá que modificarse la ley, y cuando la ley se modifique entrará en vigencia. ¿De qué se trata? Bueno, del establecimiento de responsabilidad penal para el responsable de Contraloría General de la República en una institución que violentó los procesos y permitió que el ministro, que el director general incurriera en actos de corrupción o incurriera en algún tipo de acción que atentaba contra los intereses del dinero público, del dinero del Estado. Y yo creo que tiene mucho sentido porque cada uno que juegue su papel. El funcionario está para dirigir la institución en su más alta instancia, el ministro, por ejemplo. Pero se supone que el ministro tiene un sistema interno de vigilancia y de control que no debe ser burlado. Y si el sistema es burlado, ¿quién es el responsable de que no le burlen los procedimientos, no le violenten los procedimientos para que el funcionario se salga con la suya o algún otro funcionario de menor jerarquía? Entonces, creo que es interesante. Esta es una discusión que cuando se conozca el informe tendremos detalles. Yo simplemente conozco de algunos enunciados que me han leído de los que contiene el informe, pero cuando se conozca en detalle, yo creo que estaremos haciendo quizás un aporte significativo para combatir la corrupción, porque no es combatir la corrupción después de que se cometió y entonces vamos a ver si la justicia responde en función de las pruebas que se presenten para condenar a los responsables del acto de corrupción de que se trate. Es que si podemos establecer controles para que nos roben el dinero, que no nos lleven el dinero del Estado, que sirve para hacer hospitales, para hacer escuelas, para atender a la gente, es mejor evitarlo antes que perseguirlo después de que se lo llevan. Bueno, mira, yo sobre esta situación de la reforma a la ley de la Cámara de Cuentas, yo estoy plenamente de acuerdo con la idea. De hecho, he planteado aquí que parte de los problemas, que coincido en que parte de los problemas de la Cámara de Cuentas tienen que ver con una ley que no le otorga a la autonomía administrativa que requiere un órgano colegiado a una parte, que es el presidente. O sea, Junta Central Electoral funciona y funcionó, por ejemplo, independientemente de los líos que tenía con Roberto, que tenía 3-2 peleando ahí adentro, con Olivares y con, ¿cómo se llama el otro amigo? Bien. ¿Por qué funcionaba? Porque la Junta, el presidente, administrativamente no tiene que hablar con nadie. No se llevan a pleno las decisiones administrativas. En la Cámara de Cuentas no es así. Eso provoca algunos problemas, sobre todo cuando no se tiene la inteligencia emocional ni las habilidades gerenciales, que este muchacho evidentemente ha mostrado que carece de ellas.
Entonces, ahí hay, evidentemente, además de otras cosas para modernizar y hacerla más eficiente, ahí hay un canal y una oportunidad de mejora importante. Ahora, plantear que esa es la solución al problema de la Cámara de Cuentas, como he visto senadores que han dicho, creo que no lo es. Esa Cámara de Cuentas, y aquí un poco cambio el tema o lo modifico, yo creo que es absolutamente inviable. Lo tenía para mencionarlo en estos días. Yo no sé si los congresistas o la gente que toma decisiones en este país se ha sentado, se ha detenido a ver lo que está pasando, porque yo cuando estoy viendo una batalla de acusaciones en los medios de comunicación, lo que eso demuestra, independientemente de que yo, reitero, no creo que los niveles de responsabilidad de unos y de otros sea el mismo. Yo he escuchado a dos damas muy elocuentes, muy preparadas, que se muestran muy dispuestas a transparentar sus actos, que creo que la secretaria y la vicepresidenta las he visto en medios de comunicación exponiendo sus casos. Me parecen profesionales muy competentes que lamentablemente tienen que salir. Y tienen que salir no por sus fallas, tienen que salir porque forman parte del problema, lamentablemente. Ojalá y se pueda hacer, y es lo que yo he planteado, con todos, incluyendo con el loquito que encabeza eso, que sus faltas no son tan graves para un juicio político que les inhabilite. Creo que deben buscar un embajadero pidiéndole la renuncia para darle funcionabilidad a la Cámara de Cuentas. He dicho, porque se ha repetido mucho, y yo mismo incurrí originalmente en el error de plantearlo como una posibilidad, que no es verdad que sustituidos estos miembros, sus sucesores, me perdonan la repetición del término, completarían un periodo de 4 años. No, solamente completarían el periodo para el cual estos fueron electos. Porque es lo que establece el artículo 274 de la Constitución en su párrafo 2. Entonces, es un debate innecesario mantener a esta Cámara de Cuentas infuncional, porque hasta por las cosas que se han dicho ellos no se pueden juntar, no han podido hacer pleno, no van a poder conocer nada, porque ya ahí no hay confianza, ahí no hay nada, ahí no hay empatías, ahí lo que hay es malquerencias, ya no hay forma de arreglar eso. Y si lo que le pasan es una ley para darle poder administrativo al loquito que encabeza eso, entonces ahí va a ser peor todavía, peor. Y si ponen al otro que le anda con él, es peor todavía, porque ese es peor, el de Santiago. Entonces, lo ideal es que se vayan los 5, porque entonces si van estos 2 y dejan a 3, también es malo, porque estas 3 entonces también, el que venga, va a encontrar con un muro. Y va a tener como que sentarse a negociar, y eso es innecesario. Lo ideal es barajar de nuevo, comenzar la mano, para hablar en términos que me entiendan los dominocistas. En cuanto a eso que Dani tocó parcialmente de las auditorías de Contraloría, que para mí no son auditorías nada y que no revelan absolutamente nada, espero que el gobierno haya aprendido su lección. Espero que el gobierno haya aprendido su lección. Y que incluso, si van a revelar auditorías de ese tipo, que la revelen completa. Porque todas esas auditorías, como decía doña Milagro, habían sido subsanadas. No son auditorías nada, son controles internos. Auditoría es lo que hace la Cámara de Cuentas. Yo no creo la versión de que eso lo tiraron como para decir, bueno, estos son unos robitos chiquitos, aquellos son unos robos grandes. No creo eso, porque hay cosas graves si se comparan con otras que están ahí. Claro, yo lo que no creo que son tan graves tampoco las otras. ¿Entiendes? Yo no creo que, por ejemplo, que porque hayan casos de guardia en el CUSE que cobraran una dieta de una forma en efectivo por un cheque solo, cosas así, que se ven en esa auditoría, tengan preso a Dan Cáceres. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y lo he dicho siempre. Pero el problema es que hay un deseo político de perseguir. Y siempre creo que eso es político. Yo por eso nunca creo en la independencia de ese Ministerio Público, nunca. Ni del día 1, yo no creo nunca en la independencia del Ministerio Público. Para que estemos claros. Entonces, pero desde el punto de vista de imagen al gobierno, creo que no le hace bien estar publicando esas auditorías, sobre todo parcialmente. Y, por último, y vuelvo a la Cámara de Cuentas, entiendo que la oposición, hay una información hoy en la prensa que plantea que la oposición está opuesta al juicio político o a la remoción de la Cámara de Cuentas. Es un error, ¿eh? Cometen un error. Yo creo que ante el país esa Cámara de Cuentas ha mostrado su infuncionabilidad. Y creo que el país, independientemente de colores partidarios, quiere una Cámara de Cuentas que opere, que vele
con auditorías, por el buen uso de fondos públicos, que un funcionario cuando esté ahí sepa que cuando llegue a Cámara de Cuentas a auditarlo, tiene que tener su cuenta clara porque puede salir un maco, pero que le respondan al país, a la sociedad, que no tengan compromiso con nadie, ni por un lado ni para el otro, que no tengan tampoco para hacer auditorías a la carta, sino que le den a los funcionarios auditados el tiempo necesario para hacer las salvedades, que la vean con detenimiento y con apertura, y que hagan un trabajo profesional como auditores. Eso es lo que este país necesita, y eso no lo va a obtener de esa Cámara de Cuentas, independientemente de las competencias profesionales, reitero. Y la oposición se opone, entonces la sociedad lo está viendo, lo está viendo. Si se perdió la credibilidad en una entidad que uno de los insumos fundamentales es eso, que la gente crea en lo que dice. No sé cómo funcionaría cuando salga una auditoría. ¿De dónde viene? De la Cámara de Cuentas. Ya. Hubo un momento que le decían la Cámara de Cuentos. Ya superó eso. Ya eso. Ya no son cuentos. Ahora Eso es ficción. la Cámara Cuenta le pueden poner. Ahora. Yo tengo la suerte que yo dije hace mucho tiempo que eso va a ser la peor Cámara de Cuentas que va a tener la historia de este país. Peor que la que había salido. Y ¿Sabes mira, cuál es lo dije? ¿Verdad? tú dijiste algo de la individualidad. Mírenlo ahí. La individualidad que está establecida incluso en las cuestiones que tienen que ver del accionar, si se comete un delito. Cada quien es responsable de lo que hace. Yo escuchaba ayer a Iván Lorenzo, senador por la provincia de Elías Piña, decir de una dama de esas que ella venía de ser auditora en la Plaza de la Salud. Y por su formación... Y ella es la vicepresidenta. Bueno, llegó a esa posición. Entonces, ¿cuál vínculo o, vamos a decir, mandato de partido puede tener? Bueno, usted puede decir, creo que una vez Pepín Corripio dijo que aquí todos tenemos vínculos, relaciones con dirigentes de partido y todo, porque eso es la realidad. Ahora, una cosa es eso, y hay ejemplos de gente incluso que ha militado en partidos políticos, y pongo el ejemplo siempre de don Virgilio Bello Rosa, en paz descanse, dirigente de un partido, fue procurador general de la República. Cuando le dijeron que había que hacer cosas que él entendía que jurídicamente eso no debía de ser, prefirió irse del cargo. ¿A quién Virgilio Bello Rosa le cometió un atropello? Pero yo siempre he estado de acuerdo con que ser miembro de un partido político no inhabilita a nadie para hacer un cargo público, ni que sea un ente colegiado o un ente como la Junta Central Electoral. Y yo te pongo otro ejemplo mejor todavía que el de don Virgilio, Milton Ray Guevara. Milton. Dirigente político de toda la vida. Dejó la política para ponerse una toga. ¿Qué es don Milton? Un juez inmediatamente. Hay gente con interés profesional y moral para asumir las posiciones que tenga que asumir. Nadie llega a un puesto público como ese sin algún tipo de vínculo. Yo he escuchado a esa señora hablando, la que era vicepresidenta, es una persona muy preparada. Pero alguien la llevó ahí. ¿Quién? Yo no sé. Tampoco me interesa. Ella tiene preparación y posiblemente tenga cero culpa en lo que pasó ahí. El problema es, si la dejas, es difícil la convivencia en la Cámara de Cuentas que viene. ¿Se entiende? Sí. Es lo que yo planteo. No es que ellas no tengan las competencias o que tengan culpa en el problema. Es que si la dejas, tú vas a crear un problema. Mírale que todo de nuevo. Y por eso he pedido, perdón, que no le hagan juicio político. Que le hagan entender que lo mejor es que renuncien. Un juicio político implicaría un castigo que no se merecen. Que no se merece ni siquiera el loquito que encabeza eso. Porque sus faltas no son tan graves. Sus faltas son por falta de madurez. Por loquito viejo. Usted no puede llevar un cargo público y creerse la gran vaina. Y una decisión del Congreso que violente el derecho o los derechos, si se entiende que viola la Constitución misma y el derecho de un individuo que se siente afectado, creo que puede ir al Tribunal Constitucional, esa persona. Porque las decisiones del Tribunal Constitucional son, ¿cómo le llaman el término? Que son aplicables para todos los poderes. No se va a llevar. Pero si se siente que le dañan sus derechos, porque yo no tengo que ver con que haya hecho algo que es incorrecto y me metan en el mismo paquete. Porque ya eso es un asunto jurídico. Claro. Las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes A todos los poderes a todos los poderes públicos, pero si se le hace un procedimiento y la Cámara de Diputados, que es el órgano competente para realizar el papel del Ministerio Público e instrumentar el juicio político, son decisiones ya de un órgano constitucional que es el primer poder del Estado. Se llevan a cabo los procedimientos y... Se llevan a cabo los procedimientos y se hace el juicio político y ya. Ahí no hay manera de coger para ningún lado. Ahora bien, yo no sé cómo los partidos políticos... Ayer Iván
Iván Lorenzo, que es el vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, tal y como dice Omar, estaba en el programa en la parte final de Hoy Mismo la Super 7, y defendía la actitud del PLD y del Partido Fuerza del Pueblo para no abogar por el juicio político. Están resistidos los del PLD y los de Fuerza del Pueblo al juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Y yo, de verdad, que cuando analizo eso fríamente, me pongo a pensar, ¿cuál es la impresión del país que está viendo el espectáculo? O sea, ¿qué piensa el país? El país tiene que pensar que por alguna razón de conveniencia personal o particular, el PLD no quiere que la Cámara de Cuentas trabaje. Por alguna razón de carácter personal o conveniencia de su colectivo, la Fuerza del Pueblo no quiere que la Cámara de Cuentas trabaje. Entonces yo digo, ¿y a quién beneficia el crimen? Como se preguntan los abogados. Si la Cámara de Cuentas no trabaja, bueno, no puede investigar, no puede seguir investigando sobre las acciones del PLD y no puede seguir investigando sobre las acciones de Fuerza del Pueblo que pudieron haber cometido en el pasado. Y peor aún, tampoco puede investigar sobre las irregularidades que pueden estarse cometiendo en esta administración. Porque nadie va a creer, nadie cree en eso que salga de ahí. Nadie cree, óigame, nadie va a creer una auditoría que haga esa Cámara de Cuentas. Entonces usted dice, entonces el PLD y la Fuerza del Pueblo le están haciendo el juego al gobierno para que tampoco se pueda investigar al gobierno. La sociedad tiene que ver lo que está pasando. O sea, ¿cuál es la moral que los partidos políticos quieren mostrarnos? O sea, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo lo entendemos? ¿Por qué a ultranza meterse en la defensa de que hay que defender a uno, defender a dos o defender a tres de los miembros de la Cámara de Cuentas, que igual yo creo que por lo menos tres, y lo creo, de los 5 no son responsables de lo que está ocurriendo? Y digo 3 para meter en el saco al vicepresidente actual y al presidente, que son los autores de todo lo que está pasando. Sí es. Ellos son los responsables de lo que está ocurriendo, uno tapándose al otro, tomando decisiones administrativas, violentando los procedimientos para decir quién firma cheque y quién no firma cheque. Y no solamente el tema es de la persecución, acoso o del maltrato a las damas que forman parte del pleno. No, eso ha ido más lejos. El asunto es más grave de lo que se ha pretendido presentarle al país. Esa es la verdad. Ahora, apoyado por todas esas redes, supuestamente entidades que luchan contra la corrupción, participación ciudadana, Juan Montalvo, el senador de la provincia de Santo Domingo, el grupo de gente, están toditos detrás del apoyo a esos dos individuos. apandillados. Apandillados, así Yo mismo. digo, la sociedad tiene que conocer eso. Y por eso a mí me da mucha pena y apuro ver al PLD, a la Fuerza del Pueblo en eso. Lo digo, a mí me ha tratado de convencer un amigo del PLD, me llamó para darme explicación. Yo le digo, no me convenza porque no hay manera de entender eso. También tampoco. No hay manera de entender eso. Si eso no funciona, no funciona. Si ustedes no quieren que haya Cámara de Cuentas, esos son sus problemas. Pero a los dueños del dinero del Estado, que somos nosotros, sí nos conviene otra cosa. Sí nos conviene una Cámara de Cuentas que nos dé algún nivel de confianza y que genere algún nivel de respeto. La que tenemos ahí lo perdió. Si alguna vez parte de ellos tuvieron un nivel de respeto, lo perdieron. Así de simple. Eso, yo concuerdo contigo. Yo no sé qué piensan ellos, cómo lo ve el país, pero yo creo que el país como lo ve es como un PLD, y aquí morado o verde, que durante 20 años no quiso una Cámara de Cuentas que funcionara y quiere seguirlo haciendo así desde la oposición. Es como hay que verlo. Mire, hoy es el día de la fundación del glorioso Partido De Revolucionario. la llegada al país. De la llegada del PRD al país, 5 de julio del año 1961 llegó el Partido Revolucionario Dominicano al país. 25 días después que arreglaron al jefe. Así es. Ramón Castillo, Ángel Miolán y Nicolás Silva. Ese partido hizo posible que tiempos después, muy breve tiempo después, presentara como candidato a la presidencia al profesor Juan Bosch, que se convirtió en presidente, el primer presidente que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano, y 7 meses después de haber jurado como presidente de la República se dio el golpe de Estado. El Partido Revolucionario Dominicano, de ayer hablábamos de los aportes de don Antonio, que fueron aportes de don Antonio porque fue presidente de la República, pero fueron aportes del partido que le llevó como presidente en las elecciones del año 1978. El PRD luchó, el PRD quería, abogó por las libertades públicas y le tocó al presidente don Antonio Guzmán Fernández poner en ejecución eso y cambiar un estado de represión, de temor,
por un Estado totalmente diferente, días después de haber asumido la presidencia de la República. Esos son parte de las obras del Partido Revolucionario Dominicano, que yo digo que muchas veces no lo saben explicar ni lo saben vender, pero nadie le puede quitar eso, nadie puede quitar esa estampa de la vida del país. Eso se hizo porque era una aspiración, era una promesa del Partido Revolucionario Dominicano y así ocurrió, se dio, gracias a Dios. Sí, señor. Mire, Una observación en ese punto. 35 días después que habían matado a Trujillo, todavía el cine estaba recogiendo gente en la calle. Todavía los esbirros del trujillismo estaban ejerciendo presión. Todavía Ramfi y sus tíos estaban dirigiendo el Estado con Balaguer secuestrado como presidente de la República. No es hasta noviembre que ellos salen del país. Y esa primera piedra de la democracia la trajeron esos 3 hombres que llegaron a un país dominado por la dictadura que en ese momento tenía sangre en la boca. Buscando gente para vengar a la muerte de la cabeza de la dictadura. Y esos hombres vinieron aquí a poner esa primera piedra de la democracia. Ese es también uno de los grandes aportes del PRD. O sea que, qué bueno que lo recordaba, Daniel. eso es así. Una de las entidades que aporta mucho en República Dominicana, que dirige la Iglesia Católica Dominicana, la Conferencia del Episcopado Dominicano, tiene nueva directiva, nuevo presidente. Es el obispo de La Vega, el presidente Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, Monseñor, y vicepresidente, Monseñor Jesús Castro Marte, que es el obispo de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey. También el prelado Faustino Burgos Grismán, obispo auxiliar de Santo Domingo, reelecto como secretario general, y el padre José Joaquín Domínguez Ureña, también reelecto como secretario general adjunto de esa institución. Otros elementos de esa entidad forman parte y felicidades, ¿verdad? Esa excelente dirección de la Iglesia Católica. Sí. Hay mucha gente que siempre pensó que por rango, que el cardenal, el rango no da jerarquía en las iglesias. Usted puede ser obispo, puede ser cardenal, puede ser sacerdote, es la directiva de aquí. La cabeza de la Iglesia Católica no es el arzobispo de Santo Domingo, aunque aquí haya un arzobispado que está por encima de un obispado. El arzobispo de Santo Domingo no es la cabeza. La cabeza de la Iglesia Católica es la conferencia del episcopado, que el presidente es el obispo Héctor Rodríguez. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Regresamos en breve.